Bueno, muy bien. Aquí marcamos el comienzo ya de nuestro encuentro semanal haciendo radio a través de Instagram, esta propuesta que vamos compartiendo todas las semanas con la doctora Amalia Fensore desde la provincia de Buenos Aires, que les habla Mara Carrizo en la zona de Cuyo, para todo el territorio nacional y por supuesto para todos los que se van sumando a este encuentro. Estamos con la coordinación general de Luciano Cordela y damos el comienzo a este encuentro de Haciendo Radio en Instagram, como todos los miércoles. La invitada que nos acompaña, como siempre, es la doctora Amalia Fensore. Ella es especialista en Derecho Societario y Empresario, es abogada y, por supuesto, también es docente de la UBA y de otras instituciones educativas. Es conferencista y escritora. Muy buenas tardes, Amalia, bienvenida. ¿Qué tal, Mara? Muy buenas tardes. Bueno, ante todo, un placer estar contigo. Un día típico en lo que es Argentina. Bueno, por la muerte del deportista Diego Armando Maradona, pero bueno, hay que continuar. Todos los medios siguen y si bien están todos, bueno, hablando de ese tema, que obviamente es un eje importante en lo que es nuestra historia, sí, Mara, tenemos que continuar. Y hoy, Mara, vamos a hablar de un tema muy interesante, si te parece. Exactamente. Y ya para dar comienzo a nuestro encuentro de hoy, ya como lo habíamos estado anticipando a través de las redes sociales, hoy vamos a estar hablando precisamente sobre el protocolo de la empresa familiar. Y en este caso, negociando derechos y obligaciones de los accionistas. Ya para comenzar con este tema, con la doctora María Fensore, ya comenzamos con nuestra primera pregunta de la tarde de hoy. ¿Y en qué casos concretos se puede aplicar este protocolo, María? Bien, Mara. Bueno, como todos los miércoles, ante todo, hablamos de temas interesantes. Y hoy creo que este que has planteado vos, el protocolo de la empresa familiar, es importante. ¿Por qué? Porque nadie prevé los conflictos, Mara, a la hora que suelen aparecer. O sea, nadie los va a prever porque piensa que todo va a estar bien y mucho más en familias, ¿sí? Y bueno, en realidad no es así. Entonces, ¿qué es esto del protocolo de lo que es la empresa familiar? Tiene que ver justamente con un protocolo, ya vamos a ver después, que se plasma por escrito, un contrato, es un acuerdo en el cual las partes, ¿sí? Obviamente familia desde ya, van a pactar diferentes reglas que deben cumplirse para evitar justamente, Mara, diferentes tipos de conflictos actuales y, por qué no, futuros, ¿no? Esto pasa mucho, Mara, cuando uno de los integrantes de la familia de una empresa, suponte, fallece. Entonces ahí hay problemas desde ya con la herencia, mucho más cuando hay muchos bienes en común, ni hablar si hay sociedades o empresas. Entonces, esto lo suelen hacer mucho los padres con los hijos, o familiares, tíos, sobrinos, porque la empresa familiar, que si bien uno dice, bueno, pero no voy a tener problemas en familia, ya hemos hablado bastante de esto, Mara, en su momento cuando hablamos de sucesiones, y siempre yo te digo, si recordás bien, o el público que te está escuchando, que justamente donde hay más problemas, aunque parezca mentira, a veces en la familia. Quizás no porque tengamos un conflicto vos y yo, siendo, suponte, yo tu madre y vos mi hija, sino quizás porque yo me caso, entonces aparece ese yerno, y luego hijos, y bueno, ya esa familia consolidada de base no va a ser la misma. Entonces los problemas pueden suceder. Entonces surge esto del protocolo de la empresa familiar, cómo cuidar esa empresa, esa pyme o esa grande empresa que empieza desde abajo o no, siendo familia y que han logrado una gran posición en el mercado y con tanto sacrificio, donde pasa todo lo que hace el padre al hijo y así sucesivamente. Y bueno, la idea es que esto no se tire abajo, hablando vulgarmente y para que todos no se entiendan, por nada. Entonces es importante que ante estos conflictos que puedan suceder, Mara, uno sepa planificar lo que es el protocolo de la empresa familiar para justamente que esté todo bien reglado, todo bien pautado y no haya conflictos futuros. Amalia, y citando algún tipo de ejemplo, ¿cuáles podemos llegar a dar con respecto a este tema? Bien, bien, hemos entrado de lleno entonces a lo que es
la vida diaria, Mara, porque obviamente, más allá de que un ejemplo que te di es el caso de que uno de estos integrantes del directorio de una empresa falleciera, ¿no? También puede pasar cuando uno de los socios o uno de los hijos o uno de los sobrinos o cualquiera que consista o que forme esa empresa familiar se quiera retirar. Entonces, ¿qué pasa si uno de ellos se quiere retirar de la empresa? ¿Sí? ¿A quién le va a ir ese paquete accionario? ¿No? Porque obviamente la empresa va a estar compuesta por socios familiares y cada uno va a tener un paquete de acciones y obviamente hay que ver con quién hago preferencia o no, quién puede contratar un empleado, qué pasa si se va uno o no, qué pasa si ingresa una persona, puede ingresar un extraño que no sea de la familia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en caso de que uno viaje, ¿sí? ¿Quién queda a frente de la empresa? O en caso de fallecimiento, ya te lo dije, o también, por ejemplo, licencia por enfermedad. ¿Qué pasa si un cónyuge, porque generalmente las empresas familiares están compuestas por los esposos, se quiere ir? Ni hablar cuando hablamos de sociedades, Mara, que ahora vos sabés que con la Ley General de Sociedades, los esposos, ¿sí? Los cónyuges, casados obviamente, pueden formar cualquier tipo societario, es decir, cualquier tipo de sociedad, que esto ya lo vimos. Pero bueno, los ejemplos son estos, Mara, más que nada. Bueno, con respecto a esto, hay varios temas para pensar, Amalia. Sí, sí, obviamente que sí, porque esto trae a pensar o da lugar a decir qué hago en el futuro, qué hace esa empresa familiar en el futuro cuando falta, por ejemplo, la figura principal, el padre, el director, suponte, de la empresa. Entonces uno tiene que decir, bueno, hagamos diferentes acuerdos. ¿Acuerdos para qué? Para, como bien te dije al comienzo de la charla, no haya choques o conflicto de intereses. ¿Mm? Bien, vamos agradeciendo a quienes se van sumando a este encuentro que vamos manteniendo todas las semanas a través de Instagram. Se sumó Leicar Imprenta, también nos está acompañando en esta tarde Florencia y Valen del Barco, Diego Nasif, que se han sumado también a esta transmisión en vivo de Instagram que estamos teniendo con la doctora Amalia Fensore. Para continuar con nuestro tema, Amalia, podríamos hablar de la incorporación del tema de los laudos arbitrales en cuanto a esto y también las conciliaciones, temas que ya vimos en otras charlas que hemos tenido precisamente en este tipo de programas, ¿verdad? Así es, Mara, así es, porque siempre hemos hablado en su momento, si mal no recuerdo, bueno, hablamos de tantas cosas, Mara, que ya uno no se acuerda, pero en una de las charlas, ya no sé si fue en el piso, si fue acá, si fue, hablamos de lo que fue mediación y arbitraje. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con estas estrategias, estos medios extrajudiciales para negociar y llegar a un acuerdo y evitar esos conflictos en sede judicial. Entonces, si vos me preguntás si esto se puede pactar en lo que es el protocolo de la empresa familiar, desde ya uno acá lo que hace es pactar, ¿no? Y prever en esos conflictos y buscar una solución inicial, obviamente por estas vías, y no, sí, directo en la vía judicial, salvo que no me quede otra alternativa. ¿Y cómo se llega a plasmar este protocolo de la empresa familiar, Amalia? Bien, es interesante tu pregunta porque obviamente todos se preguntan, ¿y cómo hago esto? ¿Es algo que es ideal? ¿Existe? ¿No? No, sí, se plasma por escrito como si fuera un contrato. Es un acuerdo de voluntades, Mara, ¿sí? Acuerdo de voluntades y se incorpora también, obviamente, el estatuto de la sociedad. Pero es un acuerdo que obviamente se hace y nace fuera del mismo, donde uno fija, es como si ponte. El estatuto, para que la gente entienda de una sociedad, sería como el reglamento de copropiedad, ¿sí? De administración cuando vos te mudás. Pero después sabés que vos internamente podés tener un reglamento interno del edificio, que no tiene nada que ver con el que te mandan la escritura cuando vos te mudás, inicialmente está. Ese reglamento interno, ¿sí? O que ves pegado en las paredes de los edificios, sería esta especie de protocolo de la empresa familiar, con cláusulas internas que no quita que obviamente después se incorpore en el estatuto, ¿sí? Porque uno si no, ¿cómo? Sí. Te No, escucho. no, sí, te sigo Te escuchando. decía que si no lo explico así, haciéndote comparación, que bueno, esa misma es la diferencia, para que nos entiendan todos aquellos que están del otro lado y que no parezca tan abstracto este concepto, ¿sí? Exactamente. Y hace falta, como en todo en la vida,
una planificación y en este caso, con mayor razón, una planificación legal para que las empresas crezcan? Sí, Mara, en principio es vital, te diría. Sí, es vital porque obviamente esto hace a la subsistencia de las empresas, implica desde ya que vos pienses a un largo plazo, sí, que planifiques, como por eso yo te decía al comienzo, planificación de la empresa familiar. ¿Qué es lo que va a pasar, obviamente, en estos supuestos antes de llegar al conflicto? Porque la idea es que uno planifique y fije las pautas mucho antes de que los conflictos aparezcan, como debería ser todo, ¿no? Acordate cuando hablamos de sucesiones, yo te decía planificar la sucesión. Lo que pasa es que a veces en las familias, más que nada, como este tema de la planificación de la empresa familiar, nadie quiere planificar o la muerte de una de las personas o estos casos de decir, uy, ¿qué pasa si yo me peleo, suponte, con mi hermano, con mi primo? Porque nadie lo quiere tomar en cuenta. Pero en realidad, es importante porque esto ayuda después cuando los conflictos aparecen. Hay que hilar muy fino, Mara, pero obviamente es vital, ¿sí? Obviamente esto se va a financiar, o sea, esto no es que es gratuito. Todo esto tiene un costo, suponte adicional, porque vos tenés que recurrir a un abogado o algo para planificar esto, pero la tranquilidad de hoy, sí, la tendrías mañana. ¿Mm? Exactamente, y como siempre lo vamos marcando en todos y cada uno de los encuentros que vamos manteniendo, Amalia, la importancia que debemos llegar a darle realmente a este tipo de contratos, de planificaciones, porque realmente nos van a evitar un problema mayor a futuro. Por eso la importancia de marcar esta planificación legal dentro de la empresa, ¿verdad? Exacto, o sea, la falta de planificación hace a que justamente uno no pueda hacerle frente a esos conflictos, Maras, cuando aparecen. Por eso la importancia de la planificación, la importancia de que va a tener enormes ventajas, porque obviamente ya de por sí agilizás mucho más fácil todo, porque tenés normas, pautas ya arregladas en ese protocolo de la empresa familiar, y obviamente esto hace desde ya a que sea todo mucho más fácil. Así que obviamente ante esos intereses contrapuestos o conflictos futuros que pueden sobrevenir, digamos, en el transcurso de la vida de la empresa familiar, esta planificación hecha de entrada ya de por sí es más que importante. Bueno, continuamos con la doctora Amalia Finsore. Estamos haciendo radio en vivo en Instagram con esta propuesta que llega a todos de ustedes todas las semanas, los días miércoles, después de la hora 17, agradeciendo a todos los que se van sumando y también invitándolos a que semana a semana se vayan sumando más y más a este tipo de encuentros. Amalia, esta falta de planificación que mencionas también afecta en mayor medida a las pymes y a las empresas familiares, como vos bien lo remarcabas, ¿verdad? Sí, primero que, bueno, desde ya afecta a las empresas, a las pymes, a las empresas familiares desde ya, que es esto que estamos hablando, pero en realidad lo importante es saber si se puede subsanar, ¿no? Desde el punto de vista legal, algo que de repente quizás las empresas no tienen, que sería estos acuerdos de entrada, ¿no? Porque uno parece que escucha y dice, bueno, no, pero yo de entrada no hice este acuerdo, no lo confeccioné, entonces no puedo acudir a este protocolo o a este acuerdo de voluntades. No, en realidad se puede, sí se puede subsanar, obviamente se fijan las pautas y reglas a medida que ya los haya nacido, pero lo importante es ver justamente que uno lo confeccione, más que nada, perdón, lo confeccione más que nada cuando no hay problemas. Estoy llorando, parece, ¿no? Con un poquito de agua. Cosas que ocurren en los Me vivos. pasa por hablar mucho. Sí, por eso siempre es importante, y esto lo compartimos a nivel Callarse. general, tener un vasito de agua, porque eso siempre ayuda. Bueno, Sí, ahora sí, bien, te decía que es sí, importante hacer estos acuerdos si no los hicimos al comienzo, pero cuando no están estos conflictos, porque si ya estamos peleados, suponte padre e hijo, a la hora de realizar el protocolo, un acuerdo de empresa familiar, no se va a poder hacer desde ya. ¿Mm? bien, eso es importante para tenerlo en cuenta. ¿Y cómo se puede Claro. subsanar esta cualidad desde el punto de vista legal, Amalia? ¿Cómo se puede subsanar? Bueno, justamente como decíamos anteriormente, se subsana haciendo el acuerdo, ¿sí?
y confeccionando todas aquellas pautas o reglas que no haya podido hacer en el momento del inicio. Nunca es tarde, ¿sí? Siempre y cuando todos estén de acuerdo. La idea es que por lo menos esté tarde, pero que esté, porque esto evita futuros conflictos. Bien, agradecemos a quienes se van sumando como Sánchez de Buec, que también está en esta tarde acompañándonos, a Work by PAN también que se han sumado, empresas que están en esta transmisión en vivo desde Buenos Aires, la doctora María Fensore, la provincia de San Juan, que les habla bajo la coordinación general de Luciano Corbella, llegando a todo el país y por supuesto traspasando ya los límites de la frontera nacional. Continuamos haciendo radio con la doctora Amalia Fensore y hablamos sobre este protocolo familiar, Amalia. ¿Y qué podríamos decir que el contenido de este protocolo, cuál sería el mismo o cuáles serían los puntos a tener en cuenta para la confección de este protocolo? Bien, mal has dado en la tecla, te diría, porque uno habla mucho de lo que tendría que hacerse, el acuerdo, estas cosas que uno va hablando así vulgarmente y nada se dice de lo que contiene, qué es lo que debe tener, ¿no? Uno recoge en contenido, toma esa cantidad de series de normas o pautas, códigos de conducta, sí, más que nada de esta empresa familiar, de estos familiares, ¿para qué? Para justamente plasmarlos por escrito. ¿Sí? Lo va a plasmar tanto sea por instrumento obligado o escritura pública y lo que va a tener es una serie de reglas a cumplir, reglas que sean posibles y no cláusulas que sean abusivas. Reglas, como bien te dije, comparando con, por ejemplo, este tema de el reglamento de propiedad, comparando con eso para que la gente nos entienda, son reglas que van pautando obviamente en la administración y entre todos los propietarios, que todos tienen que estar de acuerdo y todas esas reglas van a tener que estar aprobadas, esas decisiones, ¿sí? Obviamente por asamblea también acá en una sociedad. Entonces, una vez que vos fijás todas las cláusulas para los supuestos casos o conflictos que podrían sobrevenir, ¿sí? Y para evitar esos grandes conflictos, bueno, lo plasmas por escrito, como dije, ya sea por un instrumento privado o una escritura pública. Ahora, ¿quién es responsable? Uno se puede preguntar de la toma de decisiones, ¿no? Obviamente el responsable va a ser aquel que va a tomar la tarea a realizar desde ya y obviamente tomar en cuenta qué plasmo. Primero, ¿quién va a ser responsable, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones? ¿Qué momento se va a realizar, por ejemplo, la generación, el cambio de hijos a padres, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, fallece el padre? ¿No? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? ¿Cómo pasa toda esta herencia sin que muera de la empresa familiar de los padres a los hijos? Entonces, yo voy a poner voy a establecer, mejor dicho, en el contenido del protocolo familiar, primero, quién se va a hacer responsable, qué va a pasar en el caso de que se cambie de generación, ¿no? De hijos, o sea, de padres a hijos, mejor dicho, ¿sí? ¿Cuál va a ser el nuevo rol de esos padres cuando le delegan las actividades a sus hijos? ¿Quiénes van a ser los consejeros o quiénes van a participar en las decisiones o en la toma de decisiones de la empresa familiar? ¿Sí? Obviamente se va a evaluar si estas personas tienen estudios universitarios o no, qué van a hacer, qué actividad van a tener, qué labor, cómo va a ser la remuneración, ¿no es cierto?, de los miembros, porque obviamente ellos van a percibir algo por su actividad, Mara, desde ya. No va a ser gratuita. Algunos podrían establecerlo, pero hay que saberlo. ¿Cómo se evalúa la salida, ¿sí? Suponte de uno de los socios, ¿sí? ¿Cómo sale? ¿Quién ingresa? ¿Sí? ¿Qué tipo de poderes hay? ¿Cuáles son las políticas internas o no de la empresa? ¿Cómo se van a distribuir las ganancias, los dividendos? ¿Qué pasa si la empresa tiene pérdidas? ¿Sí? Los mecanismos de solución de conflictos, bueno, que dijimos antes. Todas estas cuestiones que te fui planteando, Mara, es el contenido, lo que debe tener este acuerdo, que no es poco menor, pero es más que interesante y yo creo que teniéndolo bien claro y planificándolo de entrada, evitas desde ya muchos conflictos judiciales y futuros. O evitas el conflicto, diría, ¿eh? Totalmente de acuerdo en esto. Y bueno, nosotras ya prácticamente vamos llegando a la parte final de nuestro encuentro de hoy, agradeciendo a quienes se van sumando, como Juli Nati, que también está allí acompañándonos en esta tarde de Haciendo Radio en Vivo. Y ya para nuestra parte final sobre este tema, Amalia, de este protocolo de la empresa familiar en el cual hoy estamos tratando,
Es un tema muy interesante, pero si nos abocamos ya directamente, por ejemplo, aquí a la provincia de San Juan, no es un tema que se escucha muy habitualmente, ¿no? No, por eso en su momento, el año pasado no, creo que fue el anterior, cuando viajé a San Juan Mara, que estuvimos haciendo radio en vivo, también he dado algunas notas en el diario y justamente se preguntaba esto, ¿no? Y creo que vos también me lo has preguntado en una de las Sí. entrevistas. Esto se puede escuchar mucho y suena muy fácil tocarlo de oído acá en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en otras provincias de lo que es la Argentina. En San Juan, como en otras jurisdicciones, no se escucha mucho, no, te diría la mayoría de las jurisdicciones saliendo de acá, porque no está esto en claro, la gente hace la sociedad y listo, no toma en cuenta que se pueden pactar cláusulas o este instrumento privado o, digo, público por escritura, donde puedas tener este acuerdo, ¿sí?, de voluntades y que evite tantos conflictos. No se dio mucho, en San Juan lo he visto, en las empresas que he visto también, y obviamente la idea es un poco que, bueno, cuando uno, vos sabés, Mara, que yo siempre lo que hago, más que nada también con Luciano Corbela, también mi socio y esposo, siempre lo que hacemos es recorrer el país trabajando con diferentes tipos de empresas. En la zona Cuyo hemos tenido bastantes viajes por este tipo de las empresas que uno trabaja y esto lo ve. Y esto es lo que falta. Y bueno, obviamente hemos llevado un poco de luz en esas empresas que lo necesitaban, ahora están funcionando muy bien y obviamente en algunos casos claves, porque quién no muere, quién no tiene una enfermedad, quién no tiene un conflicto, bueno, esto ha ayudado mucho y ha evitado, te diría Mara, hasta la disolución de la empresa. Así que, si bien no es muy tratado en tu provincia como en otras, generalmente la mayoría de las provincias de la Argentina, estaría bueno que quien nos escuche, como así también en el resto del mundo, con las normativas que establezca la jurisdicción que corresponda, lo apliquen. ¿Mm? Bueno, la verdad que como siempre nos dejás en estos espacios la posibilidad abierta al diálogo, a ir aprendiendo cada vez más, interiorizándonos sobre estos temas que realmente son importantes y le tenemos que dar la relevancia que corresponde. Gracias una vez más por estos espacios, Amalia, y en este caso también hacer la invitación para todos, porque bueno, estamos con esta nueva modalidad, ¿no?, de hacer radio de una manera distinta a través de esta propuesta de Instagram que estamos haciendo todas las semanas, con la invitación para que nos acompañen los días miércoles a partir de la hora 17. Y los jueves, otra cosa que también es un clásico ya, son los encuentros donde tú eres la moderadora de Luciano Corbela, donde están en estas clases especiales completamente gratuitas. Esto hay que remarcarlo para todos los oyentes, todos los televidentes que nos acompañen con esta propuesta de Luciano. Mañana, una vez más, para poder seguir interiorizándonos sobre el tema de marketing digital. Así es, Mara. Mañana, bueno, ante todo, bueno, muy agradecida hoy también, siempre haciendo radio contigo, que es un placer, y además tratando de llevar un poco de luz a aquellas personas o empresas que lo necesitan, con los diferentes temas jurídicos bajados un poco a tierra para que cualquier persona que no sea abogada lo entienda. Pero mañana también hace un poco lo mismo, pero obviamente vinculado no a lo jurídico, sino al marketing digital, lo hace Luciano Corbela, y mañana vamos a estar a las 18, ¿sí?, por esta misma vía, Luciano Corbela, sí, con doble L en su Instagram y obviamente también desde el mío. Bueno, muy bien. Amalia, nosotros ya nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, si te parece. Así es, Mara, nos vemos el próximo miércoles, que si no me equivoco ya es diciembre. Ya comenzamos un nuevo mes. Hay que Estamos ya en preparar la el etapa, arbolito. en el mes exacto, el arbolito, y bueno, al que no arma el arbolito, sabemos que son fiestas de fin de año también, en un año atípico, en un día atípico, así que agradecemos a toda la audiencia que hoy nos ha podido escuchar, y desde ya, Mara, un placer estar contigo todos los miércoles. Y la próxima semana, ya saben, a partir de la hora 17 estamos haciendo radio con la doctora Amalia Defensore y quien les habla, Mara Carrizo. Hasta el próximo miércoles. Chau, chau.